La nave de investigación, Amanecer Silencioso, flotaba a la deriva por el espacio vacío cerca del límite del territorio conocido. El capitán Besto estaba de pie en el puente, observando las estrellas a través de la gran ventana. Su piel azul reflejaba el suave resplandor de los paneles de control que lo rodeaban. El cepriano había pasado la mayor parte de su vida explorando la galaxia en busca de nuevas formas de vida y mundos extraños. Sin embargo, hoy se sentía diferente. Algo lo llamaba desde la pequeña luna que se alzaba. Su oficial científica, Katara, se acercó a él con un bloc de datos. Sus largos dedos se movían rápidamente por la pantalla mientras leía los últimos informes de los sensores. La luna que estaban estudiando había mostrado lecturas de energía inusuales hacía 3 días. Ahora, esas lecturas se intensificaban. Capitán, la fuente de energía es definitivamente artificial, dijo en su lenguaje musical. Parece ser algún tipo de tecnología antigua enterrada bajo la superficie. Los niveles de potencia no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Bestola sintió lentamente. En todos sus años de exploración, había visto muchas maravillas. Las ruinas antiguas no eran infrecuentes en esta parte de la galaxia. La mayoría de las civilizaciones acababan destruyéndose o simplemente desaparecían. Lo que quedaba solía ser inofensivo: edificios antiguos, máquinas rotas, a veces arte o libros que contaban historias de pueblos olvidados. ¿A qué profundidad está enterrado?, preguntó. A unos 50 m. La buena noticia es que la roca circundante es blanda. Podemos excavar fácilmente para alcanzarla. La mala noticia es que las lecturas de energía sugieren que aún podría estar activa. El capitán se giró para mirar a su oficial científico. Katar era joven para su puesto, pero era brillante. Había descubierto más especies nuevas el año pasado que la mayoría de los científicos en toda su carrera. Si creía que algo merecía la pena investigar, probablemente lo era. ¿Qué crees que podría ser?, preguntó. Basándome en los patrones de energía, creo que podría ser algún tipo de baliza o dispositivo de comunicación. La fuente de energía parece usar la mecánica cuántica de maneras que no comprendemos del todo. Si pudiéramos estudiarlo, podríamos aprender nuevas tecnologías que beneficiarían a toda la coalición. Bexal lo consideró detenidamente. La coalición galáctica siempre buscaba nuevas tecnologías que pudieran ayudar a sus especies miembros. Avances médicos, mejores viajes espaciales, nuevas formas de producir energía. Si este dispositivo pudiera proporcionar incluso un solo avance, valdría la pena el riesgo. Preparad un equipo de aterrizaje, decidió. Protocolos de seguridad completos. Si algo sale mal, nos marchamos inmediatamente. 3 horas después, un pequeño transbordador aterrizó en la superficie gris de la Luna. El mundo no tenía atmósfera, así que el equipo llevaba trajes ambientales completos. El equipo de excavación desmanteló rápidamente la roca blanda. Pronto crearon un túnel que conducía a la fuente de las lecturas de energía. El Dr. Nelwyn fue el primero en ver el dispositivo. No se parecía a nada en las bases de datos de la coalición. El objeto era perfectamente esférico y estaba hecho de algún tipo de metal oscuro que parecía absorber la luz. Extraños símbolos cubrían su superficie. Brillaban con una suave luz púrpura que pulsaba como un latido. «Fascinante», susurró el doctor mientras pasaba el escáner por la esfera. El metal parece ser una aleación desconocida. Los símbolos son definitivamente un lenguaje escrito, pero no uno que hayamos encontrado jamás. Las lecturas de energía son desorbitadas. De vuelta en la nave, el capitán Bestol observaba la transmisión en directo del equipo de aterrizaje. La esfera era tan hermosa que lo ponía nervioso. La tecnología antigua podía ser peligrosa. La galaxia estaba llena de historias sobre equipos de exploración que habían encontrado dispositivos antiguos y nunca habían regresado. «Doctor, ¿puede determinar qué hace?», preguntó a través del sistema de comunicación. «Creo que es algún tipo de dispositivo de almacenamiento. El patrón de energía sugiere que contiene grandes cantidades de información. Quizás una biblioteca o un registro histórico de la civilización que lo construyó. Si pudiera acceder a una pequeña parte de los datos». «Rotundamente no». Katara interrumpió desde su posición en el puente. «Capitán, este dispositivo ha estado inactivo durante miles de años. Cualquier intento de activarlo podría ser extremadamente peligroso». La voz de la doctora Nell llegó a través de los altavoces con evidente frustración. «El potencial valor científico es enorme. Puede que nunca tengamos otra oportunidad como esta. Puedo configurar salvaguardas. Ejecutar la activación remotamente desde la nave».
Si algo sale mal, podemos destruir el dispositivo. Bestol se sentía dividido entre la cautela y la curiosidad. Su deber era proteger a su tripulación, pero también tenía la responsabilidad de promover el conocimiento para todas las especies de la coalición. El dispositivo podría contener los secretos de una civilización perdida, curas médicas, nuevas tecnologías, las respuestas a preguntas que habían desconcertado a los científicos durante generaciones. Muy bien, doctor, pero haremos esto con cuidado. Regresar a la nave. Inmediatamente. Realizaremos todas las pruebas desde una distancia segura. El equipo de desembarco regresó al amanecer silencioso en 1 hora. El doctor Nelwyn comenzó de inmediato a instalar el equipo de escaneo remoto. Mientras Katara procedimientos de emergencia simplificados. Si algo salía mal, debían estar listos para abandonar el sistema rápidamente. Los primeros intentos de comunicación con el dispositivo fracasaron por completo. Parecía ignorar todas sus señales, ondas de radio, pulsos de luz. Ni siquiera el contacto físico directo produjo respuesta. La esfera simplemente continuó su pulso constante como si esperara algo específico. Prueben con un pulso de resonancia cuántica, sugirió el doctor Nelwyn. Si el dispositivo usa tecnología cuántica, podría responder a señales cuánticas. En el momento en que el pulso impactó la esfera, todo cambió. El brillo púrpura se convirtió en una luz blanca cegadora. Las lecturas de energía se dispararon más allá de lo que sus instrumentos podían medir. Las alarmas comenzaron a sonar por toda la nave a medida que la energía de los dispositivos afectaba sus sistemas. «¡Corten la señal!», gritó el capitán Bexel. Pero era demasiado tarde. La esfera había despertado y no estaba contenta. La energía se derramó desde la luna como una enorme tormenta electromagnética. Los escudos del amanecer silencioso resistieron unos segundos y luego colapsaron por completo. Los motores principales de la nave se desconectaron. Los sistemas de soporte vital comenzaron a fallar uno a uno. «Energía de emergencia», ordenó Bessel mientras su nave era golpeada por oleadas de energía alienígena. Todos a las estaciones de emergencia, pero fue inútil. El antiguo dispositivo era demasiado poderoso. Cualquiera que fuera la civilización que había construido, poseía una tecnología muy superior a la que poseía la coalición. En cuestión de minutos, el amanecer silencioso quedó paralizado y flotando sin remedio. En el espacio, Katara trabajaba frenéticamente en su consola, intentando restaurar los sistemas básicos. Brechas en el pasillo de las cubiertas 4 y 7. La energía principal está completamente desconectada. La energía de emergencia durará quizás 6 horas con suerte. El capitán sintió un miedo gélido crecer en su pecho. Estaban varados en el espacio vacío sin forma de pedir ayuda. La nave de la coalición más cercana estaba a semanas de distancia. Incluso si enviaban una señal de socorro ahora, llegaría demasiado tarde. El señor llamó al oficial de comunicaciones. «Estoy captando algo extraño. Parece haber una red de comunicación primitiva en este sistema. Tecnología muy básica, pero cubre todo el tercer planeta». «¿Una especie primitiva?», preguntó Bexal. «¿Qué clase de seres?». «La señal sugiere que se hacen llamar humanos. Parecen estar en las primeras etapas de la exploración espacial. Muy violentos, según sus transmisiones de entretenimiento. El planeta muestra signos de una reciente guerra global». Katara levantó la vista de sus reparaciones con horror. «Capitán, no puede estar pensando en contactarlos. Las especies primitivas son impredecibles, especialmente las violentas». Pero Besto estaba desesperado. Su tripulación se estaba muriendo y se había quedado sin opciones. Los humanos podían ser primitivos, pero habían logrado la comunicación interestelar. Quizás también tenían la capacidad de viajar por el espacio. «Envíenles nuestra ubicación y una solicitud de asistencia», ordenó. «Díganles que somos exploradores pacíficos que necesitamos ser rescatados». «Señor, esto podría ser un terrible error», advirtió Katara. «No sabemos nada de estos humanos, excepto que parecen disfrutar de la violencia». El capitán miró alrededor de su nave moribunda. Su tripulación ya mostraba signos de falta de oxígeno. En unas pocas horas, todos estarían muertos. «Envía el mensaje», dijo en voz baja. «¿Qué es lo peor que podría pasar?». El puesto de escucha del espacio profundo en Colorado captó la señal alienígena exactamente a las 3 de la mañana. El sargento Mike Rodríguez había estado escuchando la charla de radio habitual cuando algo completamente diferente apareció en sus pantallas.
La señal provenía de fuera del sistema solar y era claramente artificial. ¡Caramba!, susurró al darse cuenta de lo que estaba viendo. El mensaje estaba codificado, pero su computadora ya lo estaba traduciendo. En cuestión de minutos, comprendió a grandes rasgos lo que decían los extraterrestres. Estaban en problemas y necesitaban ayuda. Rodríguez llamó de inmediato a su comandante, la teniente coronel Amy Davis. Ella llegó a las instalaciones en 20 minutos, todavía en pijama bajo la chaqueta militar. Al ver los datos, palideció. ¿Está completamente segura de que esto es real?, preguntó. Sí, señora. Las características de la señal son diferentes a cualquier cosa que la tecnología humana pueda producir. La fuente está aproximadamente a 4 años luz de distancia. Alguien ahí fuera nos pide ayuda. Davis miró fijamente el mensaje alienígena en la pantalla. Primer contacto con un extraterrestre. Se suponía que la especie se produciría gradualmente. Los científicos habían escrito miles de artículos sobre cómo debía hacerse, estudio minucioso, comunicación lenta, programas de intercambio cultural. Nadie había previsto que los extraterrestres llamaran a la Tierra pidiendo rescate. Comuníquenme con el presidente en una línea segura, ordenó. Y despierten al almirante Kate Morrison del Comando Espacial. Díganle que es una emergencia de código 7. En 1 hora, las personas más poderosas de la Tierra estaban reunidas en la sala de conferencia segura bajo el Pentágono. El presidente Jack Harrison parecía cansado pero alerta mientras estudiaba el mensaje alienígena traducido. El almirante Morrison estaba sentado frente a él con una pila de archivos clasificados sobre la humanidad. El programa espacial secreto. Déjenme entender esto correctamente, dijo la presidenta. Los extraterrestres existen. Están en problemas en algún lugar cerca de nuestro sistema solar y quieren que los ayudemos. Esa parece ser la situación, señor, respondió la almirante Morrison. Nuestros lingüistas han estado trabajando en la traducción desde hace tiempo. Nuestros seres se hacen llamar Zepruns. Su nave está dañada y se están quedando sin soporte vital. Calculan que les quedan menos de 8 horas antes de que su tripulación muera. La presidenta se frotó las sienes. Cuando se postuló para el cargo, nadie le advirtió sobre las misiones de rescate extraterrestre. ¿Cuáles son nuestras opciones, almirante? Morrison abrió uno de sus archivos. Tenemos 3 naves que podrían llegar a su ubicación. El crucero experimental Vengeance, al mando del coronel Ryan Blake, el destructor Liberty, comandado por el capitán Ben Carter, y el crucero pesado Phoenix, comandado por la capitana Lisa Park. ¿Cuánto tardarían en llegar hasta los extraterrestres? Aproximadamente 72 horas usando nuestros motores más nuevos, más rápidos que la luz. El problema es que estaríamos revelando nuestras capacidades militares a una especie desconocida. Estas naves representan nuestra tecnología más avanzada. La DRA. Patricia Wells, del Departamento de Estado, se inclinó hacia adelante. Señor, debemos considerar la posibilidad de que esto sea algún tipo de trampa. No sabemos nada sobre estos extraterrestres, excepto lo que nos han dicho. Podrían ser hostiles. El coronel Blake, que había estado escuchando en silencio, finalmente habló. Con respeto, señora. Si quisieran atacarnos, no necesitarían engañarnos. Cualquier especie con capacidad de viaje interestelar probablemente tenga armas que podrían destruir todo nuestro planeta. Si piden ayuda, probablemente la necesiten de verdad. El presidente miró a sus asesores. La mitad quería enviar una misión de rescate de inmediato. La otra mitad pensaba que era demasiado peligroso. La decisión cambiaría la historia de la humanidad para siempre. Almirante, ¿cuánta confianza tiene en las capacidades de nuestra nave? Mucha confianza, señor. La venganza por sí sola tiene suficiente potencia de fuego para arrasar un continente. Si estos alienígenas intentan algo hostil, podemos defendernos. Y si realmente están en apuros, tenemos los recursos para ayudarlos. El presidente Harrison tomó su decisión. Lanzad la misión de rescate. Enviad las 3 naves. Si vamos a establecer el primer contacto con los alienígenas, más vale que lo hagamos bien. El almirante Morrison asintió y comenzó a dar órdenes. En 2 horas, las bases militares secretas ocultas por todo el sistema solar cobraron vida. Las 3 naves más avanzadas de la flota humana comenzaron a prepararse para la primera misión de rescate interestelar de la humanidad. El coronel Blake se encontraba en el Puente de la Venganza mientras su nave encendía sus motores experimentales.
Su tripulación de 40 hombres se había entrenado durante años para misiones como esta. Eran los mejores soldados que la Tierra podía ofrecer. Cada uno era un veterano de los recientes conflictos en Marte, donde la humanidad había aprendido a luchar en el duro entorno del espacio. Todos los sistemas, Coronel Verde, informó su oficial ejecutiva, la mayor Susan Wright. Sistemas de armas completamente cargados, generadores de escudos a máxima potencia. Estamos listos para cualquier cosa, asintió Blake mientras estudiaba los mapas estelares. La nave alienígena se encontraba en un sistema que parecía no tener planetas habitables. Lo que sea que les haya sucedido, estaban completamente solos ahí fuera. Llévenos a máxima velocidad, mayor. Vamos a salvar a algunos extraterrestres. El capitán Carter, a bordo del Liberty, estaba realizando las últimas comprobaciones en las instalaciones médicas de su nave. Si los extraterrestres realmente estaban muriendo, necesitarían tratamiento inmediato. El problema era que los médicos humanos no tenían ni idea de cómo tratar las lesiones o enfermedades alienígenas. Capitán, hemos cargado todos los escáneres y dispositivos de tratamiento médicos que pudimos, informó el Dr. Kevin Brown, director médico de la nave. También he traído muestras de nuestros medicamentos más eficaces. Ojalá podamos encontrar la manera de ayudarlos. Haga lo mejor que pueda, doctor. Si esto sale bien, podríamos aprender más sobre biología alienígena de lo que jamás soñamos. El capitán Park estaba concentrado en otra preocupación. Su nave, la Fénix, llevaba los sensores más avanzados de la flota. Si hubiera otras naves en la zona, las detectaría primero. Los extraterrestres podrían estar diciendo la verdad sobre necesitar ayuda, pero eso no significaba que estuvieran solos. Capitán, estoy detectando lecturas de energía inusuales en el sistema objetivo, informó su oficial científico, el teniente Mark Johnson. Algo muy poderoso ocurrió allí recientemente. Los extraterrestres no mentían sobre tener problemas con las naves. ¿Alguna señal de otras naves? Todavía no, pero aún estamos demasiado lejos para realizar escaneos detallados. Deberíamos saber más en unas 6 horas. En la Tierra, la almirante Morrison coordinaba la misión desde el cuartel general del Comando Espacial. Había estado a cargo del programa espacial secreto de la humanidad durante 5 años. Durante ese tiempo, construyeron naves diseñadas para librar guerras entre las estrellas. Ahora, esas mismas naves iban a intentar una misión de rescate pacífica. Almirante, estamos recibiendo otra transmisión de la extraterrestre, informó el oficial de comunicaciones. Parecen sorprendidos por la rapidez. Respondimos. Preguntan por las especificaciones de nuestra nave y la hora estimada de llegada. Morrison frunció el ceño. La mayoría de las especies agradecerían el rescate. Estos extraterrestres parecen más curiosos que agradecidos. Díganles que llegaremos en aproximadamente 70 horas. No les den información sobre nuestras naves ni sobre sus capacidades. Sí, señora. Mientras las 3 naves humanas se dirigían a toda velocidad por el hiperespacio hacia la nave alienígena, Morrison no podía evitar la sensación de que algo andaba mal. Los extraterrestres habían activado algún tipo de dispositivo antiguo que inutilizó su nave. Eso sugería muy mala suerte o muy mal juicio. En cualquier caso, la ponía nerviosa por lo que sus naves podrían encontrar al llegar. El mensaje alienígena se había transmitido en múltiples frecuencias, como si los cepranos quisieran asegurarse de que alguien los oyera, pero el espacio era grande y vacío. Las posibilidades de que alguna nave estuviera lo suficientemente cerca como para ayudar eran extremadamente bajas. A menos, claro, que alguien más hubiera estado escuchando. Morrison revisó los informes de inteligencia sobre esa región del espacio. Se sabía que varios imperios alienígenas hostiles operaban en esa zona. Si los Zeprans tenían enemigos, la flota de rescate humana podría estar cayendo en una emboscada. Pero ya era demasiado tarde para cambiar de planes. 3 de las naves de guerra más poderosas de la Tierra ya estaban comprometidas en la misión. En menos de 3 días, la humanidad contactaría con su primera especie alienígena. Morrison solo esperaba que todas sobrevivieran a la experiencia. Las 3 naves humanas descendieron del hiperespacio en el límite del sistema exactamente 72 horas después de recibir la llamada de socorro alienígena. Lo que encontraron no fue lo que nadie esperaba. La nave de investigación alienígena flotaba indefensa. En el espacio, tal como lo describía el mensaje, pero no estaba sola. Una nave de guerra enorme, casi 3 veces más grande que cualquier nave humana, flotaba en el espacio cerca de la nave alienígena averiada. La nave desconocida era gris oscuro,
con puertos de armas cubriendo su casco como los ojos de un terrible depredador. Las lecturas de energía indicaban que sus escudos y armas estaban a plena potencia. «Dios mío», susurró el capitán Carter desde el puente de Liberty. «Esa cosa es enorme», dijo el coronel Blake, que ya analizaba la situación táctica desde el Vengeance. La nave de guerra alienígena se posicionó entre la flota humana y la nave de investigación averiada. Sus armas apuntaron tanto a la nave Ceprian como a las naves humanas recién llegadas. «Todas las naves, aquí Blake, estaciones de batalla de inmediato. Tenemos un contacto hostil». El comandante Zartik del puño del dominio Dreadnought de Hegemony sonrió al ver llegar las primitivas naves humanas. Llevaba 3 meses esperando en este sistema, rastreando la nave de investigación Ceprian. Los científicos de la coalición tenían algo que su gente quería, y finalmente había encontrado la oportunidad perfecta para aprovecharlo. La llamada de socorro había sido inesperada, pero útil. Zartik permitió que se enviara el mensaje, sabiendo que cualquier nave de rescate proporcionaría más prisioneros y tecnología para que los Igeman la estudiaran. Esperaba naves militares de la coalición con armas y escudos avanzados. En cambio, llegaron 3 pequeñas naves primitivas. «Escaneen las naves humanas», ordenó a sus armas. «Oficial, quiero saber todo sobre su tecnología antes de que las destruyamos». Los resultados fueron decepcionantes. Las naves humanas parecían usar cohetes químicos rudimentarios y blindaje metálico básico. Sus armas de energía parecían primitivas comparadas con los cañones del Imperio Hegemony. La nave humana más grande apenas tenía 1/4 del tamaño de su Dreadnought. «Señor, las naves humanas nos llaman», informó el oficial de comunicaciones. «Comuníqueme. Quiero disfrutar de esto». La voz del coronel Blake llegó por los altavoces con sorprendente calma. «Nave desconocida. Soy el coronel Ryan Blake de la Fuerza de Defensa Terran. Están reteniendo una nave civil contra su voluntad. Libérenlos inmediatamente y retírense de este sistema». Zartik rió a carcajadas. El humano realmente creía poder dar órdenes a un comandante de la hegemonía. «Humano primitivo, soy el comandante Zartik del Imperio Hegemony. Han entrado en zona de combate sin autorización. Entreguen sus naves inmediatamente y se les concederá una muerte rápida». «Negativo. Tienen 30 segundos para liberar la nave civil o abriremos fuego». El comandante de la hegemonía no podía creer lo que oía. 3 diminutas naves primitivas lo amenazaban. Su Dreadnought podía destruir planetas enteros. Estos humanos eran muy valientes o muy estúpidos. «Me diviertes, humano». «Muy bien. Observa el destino de quienes desafían a la hegemonía». Zartik cortó la comunicación y se dirigió a su oficial de armas. «Destruye primero la nave humana más grande. Disminuye la velocidad para que los demás puedan observar a bordo del amanecer silencioso». El capitán Bestol y su tripulación superviviente observaron con horror cómo las naves humanas tomaban posiciones de ataque. Las naves primitivas se dispersaban para atacar a la enorme hegemonía desde múltiples ángulos. Era claramente un suicidio. «Los humanos van a morir intentando rescatarnos», dijo Katara. «Sus naves no son rival para una nave de guerra Hegemony». El Dr. Nelwyn estudiaba los diseños de las naves humanas en su escáner. En realidad, su tecnología es más avanzada de lo que parece. Esas lecturas de energía sugieren armas mucho más poderosas de lo que su tamaño indica. «No importa», respondió Vexal con tristeza. «Los Hegemony han conquistado docenas de especies. Su tecnología militar es la más avanzada de la galaxia. Estos valientes humanos están a punto de morir porque les pedimos ayuda». Los primeros disparos salieron del puño del dominio. Enormes rayos de plasma se extendieron hacia las naves humanas como dedos de la muerte. Los rayos eran lo suficientemente potentes como para vaporizar una ciudad, y apuntaban directamente a la venganza, pero la nave humana ya no estaba donde los rayos de plasma esperaban que estuviera. El coronel Blake había ordenado maniobras evasivas en cuanto las armas alienígenas dispararon. La venganza se retorcía y rodaba por el espacio como un avión de combate, esquivando las mortíferas explosiones de energía. «Devuelvan el fuego», ordenó Blake con calma. «Todas las armas a máxima potencia». La respuesta de la nave humana sorprendió a todos los presentes. En lugar de los débiles rayos de energía, Zartik esperaba que los humanos desataran armas incomprensibles. Proyectiles penetradores cinéticos, disparados a velocidades increíbles, impactaron contra los Dreadnoughts. «Escudos». Cada proyectil impactaba con la fuerza de una bomba nuclear. Los escudos de la nave hegemónica se encendieron y chisporrotearon bajo el ataque.
Luces de advertencia comenzaron a parpadear en Zarik's Bridge mientras su sistema defensivo luchaba por absorber el daño. «Imposible», gritó. «¿Cómo generan las naves primitivas tanta potencia de fuego?» Su oficial de armas revisaba frenéticamente las lecturas. «Señor, sus proyectiles se mueven a casi el 20% de la velocidad de la luz. Los niveles de energía cinética superan nuestros cálculos defensivos». La capitana Park, a bordo de la Fénix, sumó las armas de su nave al ataque. Sus cañones de plasma habían sido diseñados para funcionar en el violento campo magnético de la Tierra. Eran mucho más potentes que cualquier cosa que la Hegemony hubiera encontrado. Rayos púrpuras de materia sobrecalentada impactaron el casco de los Dreadnoughts, causando explosiones masivas. Zartik se dio cuenta, con creciente horror, de que estaba en serios problemas. Sus escudos fallaban bajo el ataque humano y sus propias armas parecían incapaces de alcanzar a las veloces naves enemigas. Los humanos luchaban como ninguna otra especie a la que se hubiera enfrentado. «Todas las armas concentran el fuego en la nave líder», ordenó desesperadamente. «Destrúyanlos antes de que nos destruyan a nosotros», pero las tácticas humanas fueron demasiado efectivas. Las tres naves trabajaban juntas como una manada de depredadores. Cuando una nave atacaba, las demás proporcionaban cobertura. Cuando las armas de la hegemonía apuntaban a una nave, las demás se movían para interceptar los disparos. Luchaban como si hubieran entrenado juntos durante años. El capitán Carter acercó la Liberty al casco de los Dreadnoughts, donde las armas principales de la nave más grande no podían alcanzarlo. Su tripulación lanzó cápsulas de abordaje llenas de marines humanos con armaduras servomotorizadas diseñadas para la aplastante gravedad terrestre. «Grupos de abordaje en marcha», informó Carter. «Veamos cómo luchan estos alienígenas cuerpo a cuerpo». La tripulación de la hegemonía no estaba preparada para las tácticas humanas de combate cuerpo a cuerpo. Los marines se movían por los pasillos de la nave alienígena como fuerzas de destrucción imparables. Su armadura les permitía ignorar las armas alienígenas que matarían a la mayoría de las demás especies. Sus propias armas estaban diseñadas para penetrar la armadura más pesada en cuestión de minutos. Los marines humanos habían capturado la sala de máquinas de los Dreadnoughts en los centros de control de armas. Zarik se encontró librando una batalla que no podía ganar en múltiples frentes. «Señor, los humanos han tomado la cubierta 7 y avanzan hacia el puente», informó su jefe de seguridad. «Nuestras armas no pueden penetrar su armadura, y están matando todo a su paso». El comandante de la hegemonía tomó una decisión final desesperada. Si no podía derrotar a los humanos, se los llevaría consigo, preparándose para sobrecargar el reactor principal. «Destruiremos tanto nuestra nave como la suya». Pero era demasiado tarde. El coronel Blake había anticipado esta posibilidad. Una última ronda cinética del Vengeance impactó el puente de los Dreadnoughts a velocidad relativista. El impacto vaporizó toda la sección de mando, incluyendo al comandante. La gran nave de guerra de la hegemonía se apagó y comenzó a flotar sin vida por el espacio. En menos de 20 minutos, 3 pequeñas naves humanas habían destruido por completo una nave. Se suponía que era invencible. El capitán Bestol miró sus sensores con incredulidad. Los humanos no solo habían derrotado a la nave de la hegemonía, sino que la habían aniquilado. Ahora la flota humana se acercaba a su nave de investigación averiada con intenciones desconocidas. «Capitán, los humanos nos llaman», informó su oficial de comunicaciones. «Comuníquenos». La voz del coronel Blake era tranquila y profesional, como si la devastadora batalla hubiera sido un asunto rutinario. «Nave Zefrian, aquí el coronel Blake». «Somos ella. Para ayudarles en su rescate. Por favor, prepárense para recibir nuestra emergencia». Los equipos de reparación de Vexile se dieron cuenta de que la Tierra no había enviado una misión de rescate. Habían enviado una fuerza militar que consideraba la destrucción total de las naves de guerra enemigas como un procedimiento normal. Empezó a comprender que pedir ayuda a estos humanos podría haber sido el mayor error de la historia galáctica. Los equipos de reparación humanos avanzaron en el silencioso amanecer con una eficiencia que asombró a la tripulación cepriana. En cuestión de horas, habían restaurado los sistemas de soporte vital que los ingenieros de la coalición habrían tardado semanas en reparar. Los humanos trabajaban en equipos de 3, con voluminosos trajes espaciales que los hacían parecer monstruos mecánicos. El capitán Bestol observaba desde su puente como un equipo humano, liderado por el Dr. Kevin Brown, examinaba a los miembros heridos de su tripulación. El médico humano se movía con cuidado entre los alienígenas, tomando lecturas con extraños dispositivos médicos. A pesar de la barrera del idioma,
parecía entender exactamente lo que había que hacer. Su gente se recuperará, le dijo el Dr. Brown a Bexel mediante una traducción. Dice, la exposición a la radiación fue severa, pero no mortal. Tenemos medicamentos que deberían ayudar con el daño celular. Hitara se acercó al doctor humano con cautela. Nunca había visto una especie alienígena, y estos humanos eran mucho más intimidantes de lo que esperaba. Eran más altos y musculosos que los ceprianos, con una estructura ósea densa que sugería que provenían de un mundo de alta gravedad. Doctor, ¿cómo aprendió a tratar nuestras heridas tan rápido?, preguntó. La biología básica es similar en la mayoría de las especies. Brown respondió, las formas de vida basadas en el carbono suelen responder a los mismos tratamientos generales. Su gente tiene suerte de que su química sanguínea sea compatible con varios de nuestros medicamentos. Mientras tanto, el coronel Blake realizaba su propio examen de la nave de la hegemonía destruida. Sus marines habían recuperado a varios tripulantes alienígenas que habían sobrevivido a la batalla. Los prisioneros estaban retenidos en las celdas de detención del Fénix, mientras los oficiales de inteligencia los interrogaban. El mayor Wright se acercó a Blake con un bloc de datos lleno de información inquietante. «Coronel, necesita ver esto. La nave Hegemony no estaba aquí por casualidad. Llevaban meses rastreando la nave Cepran, esperando la oportunidad perfecta para capturarla. ¿Para qué querían una nave de investigación? Según los prisioneros, los Cepreons habían descubierto algún tipo de tecnología avanzada. Los Hegemony querían robarla con fines militares. Cuando los alienígenas enviaron su llamada de socorro, el comandante Hegemony decidió esperar a ver quién respondía. Pensó que cualquier nave de rescate sería presa fácil. Blake estudió los informes de inteligencia con creciente preocupación. El Imperio Hegemony controlaba docenas de sistemas estelares y tenía una de las fuerzas militares más poderosas de la galaxia. Si estaban dispuestos a atacar naves de investigación civiles, entonces eran claramente hostiles a las especies pacíficas. Mayor, ¿qué puede decirme sobre este Imperio Hegemony? Parecen ser una sociedad militarista que se expande mediante la conquista. Llevan más de 200 años en guerra con algo llamado la Coalición Galáctica. La coalición es una alianza de especies pacíficas que incluye a los Ceprans. Esta información lo cambió todo. Los humanos no solo habían rescatado una nave. Habían interferido en una guerra galáctica en curso entre dos grandes potencias. La Tierra ahora estaba involucrada, quisieran o no. La capitana Park estaba examinando los restos del acorazado Hegemony cuando hizo un descubrimiento que la dejó helada. Las computadoras de la nave alienígena contenían información detallada sobre las capacidades militares de la coalición. Los Hegemony habían estado planeando una gran ofensiva contra mundos pacíficos. Coronel Blake, necesita ver esto de inmediato. Llamó por el sistema de comunicación. Blake llegó al Fénix en menos de una hora para revisar los hallazgos de Park. Los archivos de la computadora alienígena pintaban un panorama aterrador de la política galáctica. El Imperio Hegemony no era una simple potencia militar. Eran conquistadores que esclavizaron especies enteras y despojaron a los planetas de sus recursos. Según estos archivos, planeaban atacar al menos 12 mundos de la coalición en los próximos 6 meses. Park explicó, el asalto habría matado a miles de millones de civiles inocentes. Blake sintió que una fría ira crecía en su pecho. Había dedicado toda su carrera militar a proteger a personas inocentes de quienes querían hacerles daño. La idea de que existiera un imperio entero para atacar a especies pacíficas lo llenaba de rabia. Capitán, ¿cuántas naves tiene la Hegemony? Los archivos indican que poseen más de 300 naves capitales y miles de naves más pequeñas. También cuentan con tecnología armamentística avanzada y escudos poderosos. Este Dreadnought que destruimos se consideraba una de sus naves más débiles. El coronel se dio cuenta de que la humanidad se había topado con algo mucho más grande que una simple misión de rescate. La galaxia estaba llena de depredadores que veían a las especies pacíficas como presas. Alguien necesitaba proteger a los inocentes y parecía que ese alguien tendría que ser la Tierra. El Dr. Nelwyn estudiaba los sistemas de armas humanas cuando hizo un descubrimiento que explicaba su devastadora eficacia en combate. Los humanos no habían desarrollado su tecnología con fines de exploración ni pacíficos. Todo en sus naves estaba diseñado para la guerra en los entornos más hostiles imaginables. Capitán Besto, las armas humanas no se parecen a nada en las bases de datos de la coalición. Informó que sus proyectiles cinéticos se disparan mediante sistemas de aceleración magnética que pueden alcanzar velocidades increíbles.
Sus armas de plasma operan a temperaturas que derretirían la mayoría de los materiales conocidos. ¿Cómo es posible tal tecnología?, preguntó Katara. Creo que estos humanos evolucionaron en lo que llaman un mundo sordo. Su planeta tiene clima extremo, violenta actividad sísmica y peligrosos depredadores. Desarrollaron esta tecnología militar para sobrevivir en su propio entorno. Vex'al comenzaba a comprender las implicaciones de lo que habían presenciado. Los humanos no solo habían derrotado a una gran cantidad de naves de guerra. Lo habían hecho con facilidad, considerando la batalla como un procedimiento militar rutinario. Si la Tierra poseyera muchas naves de este tipo, podrían cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. El coronel Blake pensaba de forma similar mientras revisaba la información de inteligencia sobre la guerra galáctica en curso. La coalición llevaba décadas perdiendo terreno frente a la hegemonía. Su naturaleza pacífica los hacía reacios a desarrollar las armas necesarias para combatir a un enemigo agresivo. Se centraban en la defensa, mientras que la hegemonía se concentraba en la conquista. Pero los humanos habían evolucionado de forma diferente. La Tierra les había enseñado que, a veces, la violencia era la única forma de proteger a los inocentes. Habían desarrollado armas y tácticas diseñadas específicamente para destruir a quienes amenazan a los indefensos. Mayor Wright, envíe un mensaje a la Tierra. Dígale al almirante Morrison que nos hemos topado con un imperio alienígena hostil que se aprovecha de las especies pacíficas. Solicito permiso para brindar asistencia militar a la coalición, señor, que podría iniciar una guerra. Mayor, esta guerra lleva 200 años en curso. La única diferencia es que ahora los buenos podrían tener la oportunidad de ganar el rescate humano. Los equipos terminaron las reparaciones del Amanecer Silencioso en 18 horas. La nave cefriana ya podía volar de forma independiente y su tripulación se recuperaba de sus heridas. Pero los alienígenas no estaban seguros de querer irse. El capitán Vex'al se encontraba en una situación imposible. Su gente había pedido rescate y los humanos se lo habían proporcionado. Pero al hacerlo, revelaron capacidades militares que podrían transformar la civilización galáctica. La coalición necesitaba saber sobre estos nuevos y poderosos aliados, pero advertirles podría poner en peligro la Tierra. Coronel Blake, mi gobierno querrá reunirse con sus líderes, dijo con cautela. La coalición nunca se ha encontrado con una especie con tecnología militar tan avanzada. Capitán, sería un honor para nosotros establecer relaciones diplomáticas con su gente. Pero primero, debemos asegurarnos de que la nave de Hegemony operara sola. Mi gobierno no tolerará amenazas a civiles inocentes. El Dr. Brown completó su examen médico de la tripulación zafriana e hizo una recomendación que sorprendió a todos. Coronel, estas personas deben regresar a su territorio de inmediato. La exposición a la radiación ha debilitado sus sistemas inmunológicos. Necesitan instalaciones médicas que nosotros no podemos proporcionarles. Blake asintió, pero ya estaba haciendo planes para una operación mucho mayor. El Imperio Hegemony necesitaba aprender que atacar a especies pacíficas ya no sería tolerado. La Tierra tenía las armas y la voluntad para aplicar esa lección. Las 3 naves humanas escoltaron al Amanecer Silencioso hasta el límite del espacio de la coalición, donde las naves oteranas los esperaban. Mientras se preparaban para separarse, el capitán Vex'al envió un último mensaje al coronel Blake. Gracias por salvarnos la vida. Pero me temo que hemos condenado la galaxia al revelar su existencia a nuestros enemigos. La respuesta de Blake fue simple y aterradora. Capitán, sus enemigos están a punto de descubrir que los humanos no negocian con depredadores. Los eliminamos. La noticia del combate contra los Fénix se extendió por la galaxia más rápido de lo que nadie podría haber imaginado. El informe del capitán Vex'al al mando de la coalición sembró el pánico en los centros gubernamentales de docenas de mundos. Una especie primitiva de un planeta desconocido había destruido un Dreadnought Hegemony en combate singular. Las implicaciones fueron asombrosas. El presidente de la coalición, Mora, convocó una sesión de emergencia del Consejo Galáctico pocas horas después de recibir el informe. Representantes de 47 especies miembros se reunieron en el gran salón de actos del mundo capital, New Haven. La cámara bullía de energía nerviosa mientras los líderes intentaban comprender qué significaba esto para su guerra en curso con la Hegemony. Compañeros representantes, nos enfrentamos a una situación sin precedentes. El presidente Morok anunció a los delegados reunidos, una nueva especie A. Surgieron del borde exterior con tecnología militar que supera cualquier otra en nuestras bases de datos. Ya se han enfrentado a las fuerzas hegemónicas con resultados devastadores. El embajador Krell,
de la República Altariana, se puso de pie para dirigirse al Consejo. Su pueblo llevaba más de 50 años luchando contra la hegemonía y había perdido 3 mundos coloniales debido a su expansión. Presidente Morde, debemos contactar a estos humanos de inmediato. Si están dispuestos a luchar contra la hegemonía, deberíamos ofrecerles la membresía completa en la coalición. Eso sería extremadamente peligroso, replicó el embajador Bex, de la Federación Centurana. No sabemos nada sobre sus intenciones ni su cultura. Por lo que sabemos, podrían ser tan agresivos como la propia hegemonía. El debate continuó durante horas mientras los líderes de la coalición luchaban por decidir cómo responder a la repentina aparición de la humanidad. Algunos querían acoger a la Tierra como un nuevo y poderoso aliado. Otros temían que los humanos fueran simplemente otra especie depredadora que buscaba expandir su territorio. Mientras tanto, en la Tierra, el presidente Harrison se enfrentaba a sus propias decisiones difíciles. El almirante Morrison le había informado sobre la situación galáctica, y las implicaciones eran alarmantes. La humanidad se había visto envuelta en una guerra entre 2 civilizaciones interestelares y no había forma de mantenerse neutral. Almirante, ¿cuáles son nuestras opciones estratégicas?, preguntó el presidente durante una reunión de emergencia del gabinete. Señor, tenemos 3 opciones básicas. Podemos intentar aislar la Tierra y esperar que la guerra galáctica no nos alcance. Podemos brindar apoyo limitado a la coalición mientras mantenemos nuestra independencia. O podemos comprometernos plenamente a ayudarlos a derrotar al Imperio Hegemony. El secretario de Defensa, Frank Miller, se inclinó hacia adelante con preocupación. Almirante, ¿cuáles son los riesgos de un compromiso total? Estamos hablando de entrar en guerra con un imperio que controla cientos de sistemas estelares. Los riesgos son enormes, señor, pero la información que obtuvimos de la nave Hegemony es inquietante. Consideran a todas las demás especies como esclavos o recursos para ser explotados. Si ganan esta guerra, eventualmente centrarán su atención en la Tierra. El presidente Harrison consideró las opciones cuidadosamente. Estados Unidos siempre se había opuesto a la tiranía y la opresión. Los valores que fundaron su nación exigían que ayudaran a personas inocentes a defenderse de los depredadores. Pero él también tenía la responsabilidad de proteger a la humanidad de amenazas que tal vez no pudieran controlar. ¿Qué opinan nuestros analistas militares sobre nuestras posibilidades contra la hegemonía? El almirante Morrison mostró una presentación táctica que mostraba la fuerza comparativa. Señor, nuestras naves individuales son superiores a las suyas en casi todas las categorías. Nuestras armas son más poderosas. Nuestro blindaje es más resistente. Nuestras tripulaciones están mejor entrenadas para el combate. Pero tienen una enorme ventaja numérica. ¿Cuán enorme? La inteligencia actual sugiere que tienen aproximadamente 300 naves capitales en comparación con nuestras 12. También tienen miles de naves de apoyo y controlan más de 50 sistemas estelares habitados. En una guerra convencional, nos abrumarían por pura superioridad numérica. El presidente estudió los datos con creciente determinación. El imperio de la hegemonía representaba todo aquello a lo que Estados Unidos siempre se había opuesto. Conquistaron naciones pacíficas. Esclavizaron a personas inocentes. Utilizaron una fuerza militar superior para aprovecharse de quienes no podían defenderse. Almirante, quiero que prepare una movilización completa de nuestras fuerzas espaciales. Si vamos a librar esta guerra, la libraremos como es debido en cuestión de días. Los astilleros militares secretos, ocultos por todo el sistema solar, comenzaron a trabajar sin descanso. La capacidad industrial de la humanidad se centró en un único objetivo: construir suficientes naves de guerra para desafiar al Imperio Hegemony. Las mismas fábricas que habían producido bienes de consumo se reconvirtieron para fabricar armas y blindaje. El coronel Blake recibió nuevas órdenes de establecer contacto con los líderes militares de la coalición y ofrecer la asistencia de la Tierra en el esfuerzo bélico. Su fuerza operativa fue reforzada con 6 naves adicionales, incluyendo el crucero de batalla pesado Retribution, al mando del capitán Dan Foster. La reunión tuvo lugar en espacio neutral, en el límite del territorio de la coalición. Blake se encontró frente a una sala llena de oficiales militares alienígenas que parecían esperanzados y aterrorizados a la vez. Querían ayuda humana, pero también temían lo que la humanidad pudiera exigir a cambio. El general Bexorn, de las fuerzas de defensa de la coalición, fue el primero en hablar. Coronel Blake, en nombre de la coalición galáctica, quiero agradecerle por rescatar a nuestra gente. Sus acciones nos han dado la esperanza de que esta guerra finalmente se puede ganar. General,
Mi gobierno está preparado para brindar pleno apoyo militar a su pueblo. Creemos que todos los seres sensibles tienen derecho a vivir en paz, sin temor a la conquista ni a la esclavitud. ¿Qué querría la Tierra a cambio de tal ayuda? La respuesta de Blake sorprendió a los oficiales alienígenas. Nada, General. Luchamos porque es lo correcto. Lo único que pedimos es que nos ayude a identificar objetivos de hegemonía para que podamos. Elimínelos de la forma más eficiente posible. La coalición nunca se había encontrado con una especie que ofreciera ayuda militar sin exigir territorio ni recursos a cambio. La mayoría de las civilizaciones libraban guerras por lucro o expansión. Los humanos parecían luchar puramente por razones morales. El general Vex Morren proporcionó a Blake información detallada sobre las posiciones militares de la Hegemony y las operaciones ofensivas planeadas. La información pintaba un panorama sombrío de un imperio que había crecido y se había vuelto demasiado confiado tras siglos de victorias fáciles contra oponentes pacíficos. El coronel La Hegemony planea un asalto masivo al sector Epsilon el próximo mes. Pretenden capturar 12 mundos de la coalición y esclavizar a más de 2.000 millones de civiles. Nuestras fuerzas no son lo suficientemente fuertes para detenerlos. Blake estudió la situación táctica y sonrió con tristeza. General, están a punto de descubrir que esclavizar a personas inocentes ya no es una opción en esta galaxia. El primer gran enfrentamiento de la guerra de la coalición humana tuvo lugar en la batalla de la estación Kepler. 50 naves Hegemony atacaron el puesto avanzado, débilmente defendido, esperando una victoria fácil. En cambio, encontraron 12 naves de guerra humanas esperándolos. La batalla duró menos de 2 horas. Al finalizar, toda la flota Hegemony había sido destruida sin una sola baja humana. Los vídeos del enfrentamiento se transmitieron por todo el espacio de la coalición, mostrando naves humanas moviéndose como depredadores entre sus presas. La noticia de la batalla llegó al alto mando Hegemony en cuestión de días. El comandante supremo Pter había gobernado el imperio durante 30 años mediante el miedo y una potencia de fuego superior. Por primera vez en su vida, sintió auténtico terror al estudiar los informes sobre las capacidades militares humanas. ¿Cómo es posible?, preguntó a sus oficiales de inteligencia. Una sola especie no puede ser tan poderoso, comandante supremo. Nuestros analistas creen que los humanos evolucionaron en un mundo extremadamente hostil. Toda su civilización se desarrolló en torno a la guerra y la supervivencia. Parecen considerar la violencia como una solución normal a la mayoría de los problemas. Volter se dio cuenta de que su imperio se enfrentaba a una amenaza existencial. La hegemonía había conquistado otras especies mediante el uso de armas y números superiores contra oponentes pacíficos. Los humanos no eran ni pacíficos ni inferiores. Órdenes a todos los comandantes de flota. Eviten las naves humanas a toda costa hasta que podamos desarrollar nuevas armas y tácticas. Estas criaturas terrestres no se parecen a nada que hayamos enfrentado antes. Pero ya era demasiado tarde. Fuerzas de tarea humanas aparecían por todo el espacio hegemónico, destruyendo bases militares y liberando poblaciones esclavizadas. La Tierra había decidido que la era de los depredadores de la galaxia había terminado. El presidente Harrison se dirigió a las Naciones Unidas 6 meses después del primer contacto con los Cepreons. El mundo había cambiado drásticamente a medida que la humanidad asumía su papel de protectora de las especies pacíficas en toda la galaxia. Conciudadanos, no pedimos involucrarnos en esta guerra galáctica. Pero cuando personas inocentes pidieron ayuda, respondimos porque eso es lo que somos como seres humanos. Continuaremos luchando hasta que cada ser en esta galaxia pueda vivir en libertad. Sin miedo, enviar ese primer SOS a la Tierra fue, sin duda, un error. Pero fue un error del imperio de la hegemonía, no de los ceprianos. Habían despertado a un gigante dormido que no descansaría hasta que la galaxia fuera segura para todas las especies pacíficas.